Bueno, pues bienvenidos al Spine Webinar 53. Adelante, maestro Guzmán, por favor. Sí, buenas noches a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta plataforma Spine Webinar académica. Para nosotros, pues, es un placer tener a Tommy Quispe, que él es de Lima, Perú, del Hospital Cayetano Heredia. Es un hospital líder ahí en el Perú y se hacen muchos procedimientos neuroquirúrgicos y sobre todo a la vanguardia en la cirugía de columna. Lo tenemos aquí en nuestro país, en la ciudad de Morelia, tomando la alta especialidad con el doctor Sosa. Y hablar sobre un tópico de esta naturaleza, bueno, pues se requiere de un entrenamiento o una curva de aprendizaje para que podamos tener esa experiencia de cómo accesar por la parte posterior y poder llegar a la parte anterior para darle ese soporte, esa estabilidad a la columna vertebral. Para nosotros, el doctor Tommy Carlos Quispe es R5 de neurocirugía, ya está por emigrar a su país en estas semanas y pues es un placer tenerlo aquí para que hable sobre la corpectomía por acceso único posterior con sistemas de colocación de cajas expandibles y fijación transpedicular en fracturas toracolumbares. Doctor, un placer, bienvenido y adelante. Doctor Quispe, buenas noches. Creo que se le desconectó su computadora. Déjelo, permítame un segundo. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a empezar, como ya dijo el doctor César, ¿no? A agradecer al grupo neurológico de alta especialidad, que está compuesto por y que en este caso es mi tutor, el doctor Ceja y el doctor Guato, ¿no? De los cuales también me atrevió a pasar algunas imágenes, ¿no? De sus casos respecto a la experiencia, ¿no? Respecto a la corpectomía por un abordaje posterior y el uso de esta caja expandible, ¿no? En lo que son traumatismos toracolumbares. Vamos a ver nosotros respecto a ello, que las corpectomías son un tema muy discutido, ¿no? En la especialidad, ¿no? He tratado de hacer como que un resumen, ¿no? De qué nosotros vemos respecto a lo que es estabilidad, porque muchas veces los maestros nos mencionan, ¿no? Esta columna es inestable, esta no, y tienen muchos criterios, ¿no? Que tomamos nosotros desde lo que son las columnas de Denis, como vemos en una imagen esquemática, que esta imagen la vemos que divide la columna en tres, ¿no? En tres segmentos, ¿no? En tres tercios. Vamos a ir que ellos, en ese entonces, han dividido la estabilidad en base a lo que eso es la estructura del cuerpo vertebral con lo que es el componente ligamentario, como vemos el ligamento longitudinal anterior, la parte del tercio o la mitad de lo que viene a ser el cuerpo vertebral, la parte anterior, lo que viene a ser el componente del ligamento longitudinal posterior y también la parte del complejo ligamentario posterior, que muchas veces la mencionan en la literatura y nosotros no lo tenemos claro hasta cuando nosotros vemos este tema de trauma y recién vemos la parte de inestabilidad, ¿no? ¿Qué significa este ligamento, ¿no? Que está compuesto por el ligamento espinoso, interespinoso, la cápsula y el ligamento flavum que nosotros conocemos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que ver en ello, ¿no? La estabilidad espinal es parte importante para lo que es tomar en cuenta en las corpectomías, pero también tenemos que nosotros mencionar el déficit neurológico que el paciente va a presentar, los niveles que nosotros vamos a explorar, la extensión de los elementos óseos, ¿no? Ese daño a los elementos óseos que muchas veces se da en lo que es el cuerpo vertebral y la parte del complejo ligamentario que mencioné, ¿no? Entonces, vamos a ir que hay clasificaciones que nos van a ayudar para esta parte. Es como la clasificación
respecto a lo que es el componente mismo del cuerpo vertebral, a la estructura misma del cuerpo vertebral y a la capacidad de carga que ésta va a tener, ¿no? Tenemos nosotros la clasificación de McCormack, que es muy utilizada en la literatura, ¿no? Y por eso la pongo aquí para que nosotros, cuando hagamos una revisión respecto a lo que es corpectomías, nos demos cuenta que esta clasificación nos ayuda para ver cómo está estructurado el cuerpo vertebral y cuán severo el daño va a ser, ¿no? Tenemos desde que ve la parte de la conminución del cuerpo, ¿no? Muchas veces estas fracturas se dan porque hay una sobrecarga axial, hay una fractura de tipo compresión que hace que el cuerpo vertebral vaya a explotar, hace un burst que conocemos normalmente, ¿no? Y vemos nosotros que clasificamos la conminución base el porcentaje, ¿no? Si estamos del 30%, del 30 y mayor al 60%, ¿no? Puede ser grado más. Vamos a ver también mucho lo que es la posición respecto a los fragmentos del cuerpo vertebral. Tenemos el cuerpo vertebral que entre más fragmentado esté, va a ser más inestable, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Nosotros, si hay los cortes, vamos a ver, y nosotros vamos a lograr, ¿no? Cuando muchas veces no, McCormack Doctor Sosa. quería mencionar, las disculpas del caso, ¿no? Y estaba mencionando respecto a la clasificación de McCormack, ¿no? Que mencionaba respecto al componente del cuerpo vertebral en sí, en lo que viene a ser la capacidad de carga, ¿no? Que lo menciona mucho la literatura, y también tomar en cuenta la clasificación que, como sabemos, menciona a lo que es el componente de aplastamiento que tiene, ¿no? En lo que viene a ser una 3 un burst incompleto, una 4 un burst completo, ¿no? Donde hay destrucción de lo que es el cuerpo vertebral, ¿no? Cuando nosotros en sí, es una manera práctica, tenemos más del 50% del colapso vertebral, nosotros ya tenemos que tener en mente que vamos a ir a una corpectomía, ¿no? Y mencionar la cifosis, ¿no? Que mencionan en la literatura. ¿Por qué es importante la cifosis? La cifosis postraumática viene a ser una característica importante. ¿Por qué? Porque va a alterar el balance sagital en el paciente, eso es uno. Lo otro que va a hacer que el paciente presente complicaciones postoperatorias, como viene a ser dolor o posturas anormales, ¿no? Y que va a generar mayor degeneración de la columna del paciente, ¿no? Entonces es importante que nosotros al momento de valorar un trauma tengamos en cuenta la cifosis, ¿no? ¿Y qué cifosis se toma? La cifosis segmentaria. La cifosis segmentaria se basa en el ángulo de Cobb, ¿no? Que nosotros vamos a tener en base al platillo inferior de la vértebra inferior al nivel dañado y el platillo superior de la vértebra superior al nivel que se fracturó. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta estos son otro tipo de medidas, ¿no? Como es el ángulo de Gardner, es la capacidad de la vértebra, incluso el porcentaje de cuerpo vertebral que está tomado. Eso nosotros
vamos a también poder valorarlo, pero el que más se usa viene a ser el ángulo de Cobb, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de valorar estas clasificaciones, ¿no? Es descomprimir primero, porque muchas de estas fracturas van a tener compresión de las estructuras neurales, hacer restaurar la capacidad de carga del cuerpo vertebral, que eso es lo principal para hacer nosotros una corpectomía, y restituir las curvas fisiológicas, ¿no? Corrigiendo esta cifosis postraumática que mencioné. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Respecto a lo que nosotros vamos a ver en imagen, ¿no? Y considerar en este caso que las lesiones que nosotros vamos a abordar en la mayoría de casos por este tipo de abordaje fueron tumores, ¿no? Esta técnica ha sido desarrollada para tratar tumores, infecciones muchas veces, pero la mayoría de los estudios que nosotros vamos a tener en cuenta son tumores, ¿no? La parte traumática ha sido es como que recién está en boga y recién está creciendo, ¿no? Los casos, los reportes de casos, y se hacen muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica es muy dificultosa, ¿no? Y también hay mucha disyuntiva entre qué tipo de abordaje nosotros vamos a utilizar. Si es un abordaje anterior, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que vamos a través de la parte anterior y restituir, ¿no? Lo que viene a ser la capacidad de carga mediante lo que es este tipo de abordaje, ¿no? Eso ya vamos a través de lo que es el peritoneo muchas veces, o a través de lo que viene a ser la caja torácica, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfrentar a estos casos, ¿no? Casos de pacientes que tienen una fractura por aplastamiento en la cual hay una destrucción del cuerpo vertebral con invasión de canal, que no solo basta hacer este tipo de abordaje, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer una descompresión. Lo ideal en estos casos, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes que tienen una fractura por estallido, es que nosotros hagamos una descompresión de 360, ¿no? Y es de ahí donde parte la idea de esta técnica. Entonces, en la corpectomía toracolumbar nosotros vamos a tener abordajes, como mencionaba, un abordaje anterior, un abordaje posterior y un abordaje combinado, ¿no? Dentro de los abordajes anteriores nosotros vamos a tener ventajas, ¿no? Como una mejor visualización, vamos a poder resecar ese segmento de la columna en bloque, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Son abordajes muy lesivos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer toracotomías, muchas veces vamos a tener que ir a través del diafragma, depende de los segmentos, ¿no? El acceso es muy dificultoso, ¿no? Inclusive el tiempo operatorio y la dificultad técnica es mayor en un abordaje anterior. Y respecto a lo que viene a ser el abordaje posterior, nosotros podemos hacer una descompresión de 360, vamos a hacer una parte importante que viene a ser la estabilidad, ¿no? De la parte posterior, vamos a hacer ligamentotaxis muchas veces, ¿no? Que lo voy a mencionar, que es importante la parte ligamentaria que nosotros podemos corregir mediante una distracción, que no se puede hacer solo por una vía anterior, ¿no? Y muchas veces los autores eligen los abordajes combinados. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente va a tener mayor estabilización, sí, eso sí, pero obviamente el tiempo quirúrgico y también el daño por la cirugía va a ser mayor, ¿no? Va a agregarse más comorbilidades. Y recordemos que nosotros estamos en trauma. Un paciente que tiene una fractura, un traumatórax columbar, es un paciente que muchas veces tiene un politraumatismo. Puede tener neumotórax, hemotórax, puede tener un trauma abdominal cerrado, son pacientes que van a tener incluso lesión de grandes vasos, pacientes que van a tener ilio. Entonces, es difícil que nosotros le agreguemos más movilidad al paciente de la que ya tiene. Es por eso que, en base a ello, este abordaje de vía posterior nos proporciona una estabilización suficiente, ¿no? Una descompresión en una sola fase, ¿no? Donde nosotros podemos incluso ver lesiones epidurales espinales y nos da ventaja respecto a lo que viene a ser el abordaje anterior, ¿no? También nosotros podemos hacer distracción y reducción mediante lo que viene a ser la ligamentotaxis, ¿no? Una descompresión indirecta y una remodelación del canal. Eso lo podemos hacer mediante un abordaje vía posterior, ¿no? Y va a línea media, como dije, va a una descompresión de 360 grados, que es al final lo que queremos lograr con el paciente, ¿no? ¿Y qué indicaciones quirúrgicas tiene este tipo de corpectomía? En los traumatismos toracolumbares nosotros vamos a utilizar muchas veces la escala de trauma de Vaccaro, ¿no? Que nos dice que un mayor a 5 ya es un paciente quirúrgico, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver, enfocarnos no solo en el paciente que tiene un puntaje mayor a 5, sino que el que tiene un componente de mayor afección del cuerpo vertebral, que tiene esas fracturas que vimos por estallido, ¿no? Esas fracturas por estallido son las que nosotros tenemos que enfocarnos como para decir, este paciente puede ser candidato a una corpectomía. La escala de McCormack de puntaje 7 a más, que la vimos, esa escala nos va a ayudar a ver la capacidad de carga de lo que es el cuerpo vertebral y a determinar una conducta respecto a ello, ¿no? Eso es uno. Entonces,
Cuando nosotros vamos a tratar ya lo que es el abordaje vía posterior, nosotros tenemos maneras de abordarlo, ¿no? Entonces ahí entra a tallar la corpectomía transpedicular. La corpectomía transpedicular, como su propio nombre dice, vamos nosotros a tener un acceso de vía posterior a través de lo que viene a ser el pedículo. Y por ende, tenemos que tener un pedículo grande. Eso va a estar en lo que es el nivel torácico y lumbar. Entonces, solo se va a dar a nivel tóraco-lumbar. Es una de las características de este abordaje. Lo otro, que mediante este abordaje queremos nosotros hacer una descompresión de 360 grados, porque vamos a hacer una destrucción del cuerpo vertebral que está tomado y vamos a hacer una estabilización a través de este pequeño espacio que tenemos a través del pedículo, ¿no? Hay variantes, como la costotransversectomía, el abordaje extracavitario, ¿no? Y la corpectomía posterolateral, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Pero esto nos puede llevar incluso a facilitar, depende del nivel, si estamos a nivel lumbar nos facilitaría, pero si estamos a nivel torácico, nosotros vamos a tener en contacto la pleura, ¿no? Y también eso puede agregarle morbilidad en este tipo de abordaje, ¿no? Pero es importante mencionar que hay variantes que nosotros podemos utilizar en abordaje. Date la idea, Hunt, el autor, ¿no? Que hace no es una simulación, sino que explica este abordaje a través de lo que viene a ser un reemplazo de cuerpo vertebral de tipo expandible, ¿no? Que en estos modelos anatómicos, él lo que va a hacer es insertar ese cuerpo entre lo que van a ser los espacios que te da las raíces, ¿no? Nerviosas que emergen cuando nosotros hacemos ya una laminectomía amplia, ¿no? Y hace una fijación, como vemos nosotros, a nivel pedicular de los segmentos superior e inferior, es que nosotros insertamos, ¿no? Él tiene una técnica en la cual nosotros vamos a agregar este cuerpo y lo vamos a movilizar a través de estos dos cintos que él menciona, ¿no? Que van a ayudarle a facilitar o para que nosotros coloquemos adecuadamente son silentes, ¿no? Esos cintos que menciona nos van a ayudar a girar la caja, ¿no? Y al final nosotros tendríamos que tener esto, ¿no? La caja girada, adecuadamente, las plataformas van a estar ubicadas entre lo que viene a ser el platillo inferior del cuerpo vertebral superior a la fractura y el platillo superior del cuerpo vertebral inferior a la fractura, ¿no? Eso es lo que tendríamos que lograr, ¿no? Pero esto lo practicó más en lo que viene a ser pacientes que tenían lesión de tipo tumoral. Y nosotros estamos abocándonos a trauma, ¿no? Entonces, viendo ya la técnica abocada al trauma, nosotros vamos a tener que ubicar primero el nivel por fluoroscopía. Voy a mencionar los pasos y después los voy a detallar. Tenemos que hacer una incisión de línea media hasta lo que viene a ser la fascia. Después se hace una disección superióstica. Generalmente la literatura menciona 2 niveles arriba y 2 niveles debajo de la lesión. Y la colocación de tornillos periculares en 2 niveles arriba y 2 niveles abajo, ¿no? Y se hace lo que viene a ser la exposición de las láminas. Entonces, nosotros cuando vamos, estas son imágenes prestadas, ¿no? De los doctores que mencioné al inicio de la exposición. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, nosotros tenemos que tener la parte del instrumental y la parte de todo lo que viene a ser la logística, ¿no? Adecuada para que nosotros tengamos un desarrollo de esta técnica y de la cirugía sin mayor problema, ¿no? Lo que quería mencionar es, por ejemplo, en este video, ¿no? Este es un paciente, ¿no? Que ellos han, han tratado, ¿no? Vemos que el paciente está en trauma, ¿no? Tenemos que movilizar en bloque, ¿no? Son técnicas que nosotros tenemos que hacer porque es un paciente que ya tiene una columna inestable y que nosotros tenemos que garantizar con el procedimiento que él salga. Muchas veces también vamos a utilizar el microscopio para ayudarnos a visualizar las estructuras neurovasculares y hacer también una adecuada disección, ¿no? Vamos a ver también que en esta técnica es importante el monitoreo electrofisiológico transoperatorio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exponiendo prácticamente las raíces nerviosas y generalmente a nivel torácico, nosotros ya estamos en contacto con lo que viene a ser la médula espinal. Y es por eso importante que nosotros tengamos a la mano el neuromonitoreo. Muchas veces nos pasa que si es que nosotros estamos haciendo algún tipo de mala maniobra, estamos irrupcionando, ¿no? La parte nerviosa, ¿no? Y como les decía, en la técnica quirúrgica, bueno, primero vamos a ir desde la posición, el paciente va a estar en decúbito prono, ubicamos generalmente el arco en C a nivel superior para que nosotros tengamos más facilidad. Tenemos que hacer una incisión, como vemos aquí, a nivel de lo que viene a ser la línea media, el segmento donde nosotros vayamos a incidir, donde está el nivel de la fractura, y eso se ubica mediante lo que viene a ser fluoroscopía, ¿no?
Es una incisión que generalmente es grande, ¿no? Abarca más de seis, bueno, de seis niveles, ¿no? Generalmente, porque nosotros tenemos que tener una adecuada exposición para que nosotros hagamos una adecuada. Es que nosotros hacemos la incisión, vamos a ir por plan hasta la fascia, como vemos, vamos a ayudarnos muchas veces de lo que son separadores estáticos, ¿no? Y vamos a hacer la desperiostación hasta que veamos la parte donde tenemos la fractura, ¿no? Esa disección superióstica, ¿no?, nos va a ayudar muchas veces a exponer bien lo que es el campo operatorio para la corpectomía, pero tenemos que tener en cuenta que son pacientes que tienen trauma. Muchas veces los pacientes que tienen un trauma a dicho nivel también tienen hematomas, ¿no?, en la parte de los tejidos blandos, que incluso van a sangrar más de lo habitual, ¿no? Eso lo dice la literatura y eso se ven también en lo que viene a ser la mayoría de pacientes que tratamos por fractura en trauma, ¿no? Una vez que expongamos los niveles, nosotros vamos a hacer la colocación de los tornillos transpediculares, ¿no?, de los niveles superior e inferior a lo que viene a ser el cuerpo vertebral afectado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no?, vemos nosotros una adecuada exposición y vamos a colocar los tornillos de manera transpedicular para que nosotros utilicemos, ¿no?, esos tornillos como soporte. Les voy a explicar ello, ¿no? Aparte de que van a ser el soporte al final, obviamente, del procedimiento, de la parte de la estabilidad, de la parte posterior de la columna, también nos va a servir. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar como indicación respecto a la técnica, para que nosotros tengamos el segmento estable al momento de colocar el cuerpo, ¿no? Entonces, los tornillos pediculares, como mencionaba, van encima, ¿no?, y debajo de lo que viene a ser el nivel de la fractura, ¿no? Vamos a ir nosotros a hacer siempre controles con fluoroscopía para que veamos, ¿no? Entonces ya cuando ya tenemos el control final, ¿no? Pero tenemos que tener adecuada posición de los tornillos, ¿no?, para que nosotros tengamos seguridad respecto a ello. ¿Qué más vamos a hacer? Una vez que hicimos la disección, colocamos los tornillos, nosotros vamos a proceder a hacer la laminectomía, ¿no? Es una laminectomía que va a extenderse muchas veces hasta la parte superior de lo que viene a ser el segmento afectado y en la parte inferior, ¿no? Tanto cefálicamente como caudalmente, ¿no? No solo vamos a ir a limitar la exposición, porque nosotros queremos generar más espacio, entonces tenemos que hacer más de un nivel de laminectomía, pero tenemos que llevarnos muchas veces en la laminectomía lo que viene a ser los componentes del ligamento flavum. Como vemos, acá ya no exponemos el saco, no está el ligamento flavum, ¿no? Y vamos, muchas veces rebasamos, ¿no? Lo que viene a ser la articulación, vamos a llegar incluso a lo que es la costilla, si es que estamos en un nivel torácico, pero eso tenemos que tener, digamos, cierto criterio cuando estamos frente a un caso así, lo voy a mencionar más adelante, pero generalmente lo que queremos con la limitomía es generar un espacio mayor en un lado para que nosotros podamos, por ese lado que decidimos, colocar lo que viene a ser el reemplazo del cuerpo vertebral, ¿no? Vamos a tener también, como les decía, en la laminectomía, que es extirpar muchas veces las apófisis transversas, el ligamento flavum, como les decía, la parte inferior de la lámina encefálica, la parte superior de la lámina caudal. Cuando nosotros estamos ya frente a lo que viene a ser la articulación costro-transversa, ¿no? Y tenemos que generar ese espacio, vamos a tener que rebasar esas costillas, ¿no? Las costillas muchas veces nos van a hacer como un tope, un muro que nosotros tenemos que desinsertar muchas veces para que nosotros nos hagamos espacio para facilitar esta técnica, ¿no? Y lo que tenemos que hacer muchas veces es llegar a exponer las raíces nerviosas que en lo que son los segmentos torácicos no solo se van a lograr a separar, sino muchas veces se pueden tener que ligar, ¿no? Eso lo menciona la literatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese espacio, podemos ir también a exponer ya la parte ya de lo que es la corpectomía mediante lo que viene a ser la exposición ya de los discos, ¿no? Porque recuerden que en la corpectomía nosotros tenemos que ir hasta el platillo inferior, entonces ahí vamos a tener un disco, ¿no?, que va a estar haciendo un impedimento, ¿no?, para que entre lo que viene a ser el reemplazo del cuerpo. Igualmente en la parte inferior. Entonces, nosotros tenemos que tener una adecuada exposición y una adecuada identificación de ello, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a observar generalmente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una identificación de las raíces a dicho nivel y lo que vamos a ver, la parte del segmento medular, donde está nuestra fractura, y vamos a observar que colocamos una barra provisional, ¿no? Esta barra provisional nos va a servir para que nosotros demos una estabilidad al momento de colocar el cuerpo vertebral. Y esto es solo provisional. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener que
llegar a retirarlo y colocarlo nuevamente, ¿no? Para la corpectomía en sí, una vez que le colocamos la barra provisional, nosotros vamos a hacer una corpectomía con lo que viene a ser fresas de drilado de alta velocidad, osteótomos, ¿no? Generalmente nos van a ayudar a retirar los fragmentos del cuerpo, retirar. Y esto lo hacemos una vez que esté penal. Una vez que terminemos la parte que es contralateral, ¿no? Vamos a colocar la barra otra vez y vamos por el lado donde colocamos la barra. Lo que se tiene que dormir son vamos a ir a las placas terminales superior e inferior, vamos a los platillos, bien, parte de lo que es el ligamento longitudinal posterior. La posterior es el perdón, disculpen, creo que es donde estoy, la posición ya. Eh, Respecto a que viene a ser la parte, bueno, de la corpectomía, ¿no? Está diciendo que cuando nosotros vemos, nosotros vamos a ver que la barra colocan, esa barra provisional la colocan en estos dos segmentos, prácticamente la adicionan, ¿no? En todo ello, ¿no? Pero eso va a depender del cirujano, ¿no? Nosotros podemos darle estabilidad si es que Quispe, nosotros tomamos estos dos segmentos, que obviamente son los segmentos que no están inestables, ¿no? Porque la fractura está en el nivel. Quispe, Dígame, doctor, es que se te está dígame, cortando mucho, se te está cortando y no tienes la dígame, pantalla ¿me todavía. escucha? Me avisa, doctor. ¿Aló? ¿Me avisa si se... Ya se ve, pero se te está cortando mucho. Porque me parece raro. Bueno, a ver. A ver, continúa, por favor. Ok. Bueno, estaba en que, bueno, nosotros al momento de hacer la exposición tenemos que tener esta visualización, ¿no? Colocamos una barra provisional, este es otro ejemplo, como les decía, donde nosotros vamos a tener que hacer la parte contralateral, ¿no? Y a lo que me refería es que esta barra va a retirarse y va a ir hacia otro lado, nosotros vayamos de ipsilateral, ¿no? Que queremos drilar, ¿no? Contra mira, la en sí es como vemos en la imagen de Utopía, donde nosotros vamos a ver que ya se gráfica la vértebra tomada nos a través del el eh, guiado fluoroscópicos, evaluemos que estemos solo una, algún tipo de daño de la estructura neurovascular y otros no solo es el corte mandado, ¿no? Si es que nosotros podemos mostrar, porque recuerden que el cuerpo vertebral va a sangrar más de lo debido porque es un trauma, ¿no? Muchas veces tenemos que delimitar de la corpectomía y como vemos nosotros tenemos que ir a ya mediante lo que es la guía fluoroscópica los platillos, tanto el platillo de la vértebra superior, el platillo inferior de la vértebra superior y el platillo superior de la vértebra inferior, ¿no? Es eso lo que tenemos que hacer, como vemos nosotros en estas imágenes. Una vez que tengamos ya
hilado, nosotros, vamos, es otro ejemplo, nosotros vamos, ¿no? Entonces, la caja la vamos a seleccionar primeramente, ¿no? Vamos a tener un espacio, nosotros la metida, ¿no? Previamente, y vamos, ¿no? Y nada más a especies, ¿no? Para restituir la altura vertebral, eso lo vamos a ir de manera lateral y vamos a girar aquí del y pues, como introduciendo el cuerpo por un lado, ¿no? Entonces, es el modo que tenemos una técnica, nosotros tenemos que identificar las raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque las raíces, como mencionaba, ¿no? Desde nosotros espacio, sí podemos hacer una sección lumbar, no, no, hacer una declaración, ¿no? Espacio para que este cuebra el cuerpo y se pueda ir, ¿no? Nosotros hagamos esa expansión, nosotros vamos a hacer esta colocación, como vemos acá, ya Quispe, está no, la parte del Esquisto, espérame cuerpo poquito. dentro del reemplazo del cuerpo. Al doctor, ¿me escucho? No sé si ¿Aló? te escuchen, pero yo te escucho muy cortado. ¿Los demás escuchan? Sí, está cortado. No sé si el doctor Quispe tenga ahí Que me otro confirme, dispositivo por favor. y lo tenga abierto o algo está pasando Es con que su varias, internet. varias cosas no te escuchamos de la técnica, al menos se me corta mucho. Sí, se corta completamente la plática, no se escucha nada bien. ¿Tienes otro Yo- dispositivo abierto, Quispe? Es el único de la computadora. Quispe, ¿me escuchas? Yo creo que se volvió a unir otra vez, se volvió a reiniciar. Sí, bueno, creo que me quedé en esta. Voy a retroceder un poco para que no haya problemas. Respecto a la técnica, bueno, lo que decía era que es importante hacernos nosotros el espacio mediante lo que viene a ser eh, la parte del drilado, ¿no? Y de lo que es la misma corpectomía en sí, ¿no? Es importante ello, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que generar un espacio que no afecte las raíces, ¿no? Porque nosotros vamos a tener límites, la raíz superior y la raíz inferior, ¿no? Y la médula que está por la parte medial. Entonces, nosotros tenemos que escoger un lado, ¿no? Generalmente, para que nosotros vayamos por ese lado, tal vez eso en el trauma lo veamos que es el lado más afectado, o el que nosotros consideremos para que, por comodidad, para que nosotros coloquemos la caja, ¿no? El reemplazo, ¿no? Tenemos que hacer controles de fluoroscopía donde nosotros vamos a ver que el drilado tiene que ser adecuado, no tenemos que rebasar parte de la fractura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder dañar los grandes vasos que están por la parte anterior o la médula que incluso está por la parte medial, ¿no? Ese drilado es delicado, ¿no? Y tenemos que limitar la corpectomía fluoroscópicamente con lo que viene a ser la cucharilla muchas veces para que nosotros estos fragmentos que encontremos los podamos retirar y nos sirvan incluso como matriz, ¿no? Para lo que viene a ser la constitución de este cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte de la corpectomía, nosotros vamos a ir, ¿no? Como decía, mediante el trilado transpecular, nosotros vamos a observar, ¿no? Cómo se hace el trilado a través de ese espacio, como vimos en la parte de la diapositiva anterior, está siendo guiado fluoroscópicamente y nosotros tenemos que generar esos espacios para que nosotros vayamos a colocar ese reemplazo, ¿no? Es otra imagen, ¿no? Donde nosotros vemos que hay los espacios que se generó. Cuando nosotros vayamos ya a colocar, tenemos que tener en cuenta la metría, ¿no?
del cuerpo vertebral que nosotros vayamos a colocar como reemplazo, ¿no? En este caso, esta caja expandible, nosotros tenemos que prepararla previamente. Esto ya lo vamos a hacer con lo que viene a ser las imágenes preoperatorias del paciente. Vamos a colocar esa prótesis por un lado, ¿no? Donde nosotros nos hicimos más espacio y vamos a, mediante un control fluoroscópico, a rotarla y posicionarla en la que viene a ser la posición definitiva que va a tomar, ¿no? Siempre que tenemos que tener en cuenta que estos platillos que tiene este reemplazo del cuerpo tienen que estar a posición con lo que viene a ser los cuerpos vertebrales que vayamos nosotros de la parte del segmento superior y de la parte del segmento inferior, ¿no? Que tienen que estar en la posición. Entonces, esta es otra imagen de la colocación del cuerpo. Vamos a ver cómo vamos por un lado, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un paso importante y muchas veces en el paso final nosotros podemos causar daño, ¿no? Podemos, si estamos a un nivel torácico, podemos hacer lo que viene a ser daño medular, o si es que estamos pegados al saco, podemos hacer incluso una fístula dural a ese nivel, ¿no? Eso es lo que menciona la literatura, ¿no? Entonces, hay límites que nosotros tenemos que tener en cuenta, la exposición de las raíces, tanto de la raíz izquierda y derecha, la parte superior inferior, y lo que viene a ser el segmento medular que vamos a encontrar realmente, ¿no? Más difícil técnica es hacer un segmento torácico, porque nosotros vamos a encontrar muchas veces limitación por lo que viene a ser de las articulaciones costotransversas, ¿no? A veces tenemos que seccionarlas, ¿no? Este es otro caso donde nosotros colocamos lo que viene a ser el cuerpo vertebral, ya está en posición fina, ¿no? Y la vemos nosotros ya en la parte anterior-posterior, nosotros vamos a hacer un control donde vemos el cuadro sistólico, ¿no? Entonces, esos son los controles que tiene que tener necesariamente el paciente, ¿no? En todo momento vamos a nosotros el interior y el cuerpo, el brazo. Así parece. Es muy inestable lo que probé antes de la ponencia. Bueno, ¿me escuchan, por favor? Sí, presenta tus diapositivas porque no ¿Aló? vemos ahí en la pantalla. Si llegan a ver, lo presenta. Se llegan a ver. ¿Aló? ¿Ya nos escuchas, Quispe? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se llega a visualizar? ¿Aló? Sí, pon tu presentación, Quispe. Ok. ¿Se llega a ver la diapositiva, por favor, para continuar? Pero, A ver si no Listo. pon las presentaciones. ¿Me escucha bien, doctor Guzmán? Sí, ¿Sí me escucha bien? Bueno, sí. dentro de la técnica quirúrgica que está diciendo el doctor Quispe, creo que tiene problemitas ahí con su red. Dentro de las recomendaciones que se está haciendo y comentaba el doctor Duchenne, y recapitulando, esto es bien importante. Esta corpectomía transpedicular nace en los tumores, como comentábamos al inicio, y se ha adaptado a algunos cirujanos de columna, la hemos tratado de adaptar, pero no nosotros, sino desde hace tiempo atrás. Por ende, fue que la quisimos presentar. ¿Por qué? Porque, bueno, no es para todo, ya dijo los criterios específicos el doctor Quispe, pero regrésame la previa, por favor, regrésame la previa. Dentro de la técnica quirúrgica, algo que queremos hacer nosotros mucho hincapié, la previa, por favor,
es tener una adecuada visualización, porque al hecho de estar nosotros en uno de los pasos de los 10 step, es el drilado, ¿no? Y el drilado nosotros lo podemos hacer tanto con la broca cortante, pero con mucho cuidado bajo visualización directa y visualización del arco de la fluoroscopía. Asimismo, ustedes dirán, bueno, pero va a ir sangrando. Pues para eso todos los cirujanos de columna, neurocirujanos y ortopedistas, pues sabemos, podemos utilizar, ir haciendo las dos técnicas con la fresa también de drilado, la fresa diamante, punta diamante, e ir impregnando de cera para hueso. El osteotomo es nuestro amigo también en esta técnica. El osteotomo siempre nos va a ayudar para sacar incluso porciones de hueso amplias. Asimismo, como comentaba el doctor Duchenne, él en la técnica por mal de tuberculosis, acá por fracturas, podemos ir tocando con el dedo. Aquí se trata de hacer un espacio muy amplio en la parte lateral donde nosotros vamos a decidir meter la caja, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más lateral podamos ir, ¿sí? Incluso hacer una costotransversectomía, por ahí podemos deslizar la caja expandible. Aquí el beneficio que nosotros vemos en la caja expandible, asimismo comentaba en su artículo el maestro Canales, es que efectivamente puedes meter un tamaño, pero te expanden una porción más de acuerdo a la que vayas a meter. Asimismo, las cajas expandibles tienen puede ser un cilindro, y algunas ya traen plataformas que también las podemos meter. Esas son un poco más difíciles, pero se pueden lograr. Se puede hacer en columna torácica esta técnica, se puede hacer en columna torácica. Nosotros hemos hecho de columna torácica de T5 hacia inferior, nunca más arriba. Y cuando nosotros estamos drilando y haciendo quitando ya sea con cucharilla de forma ascendente, ir en la vía transpedicular a nivel torácico, pues claro que tenemos que tener mucho cuidado en la parte lateral, porque incluso cuando vas drilando puedes ver la pleura o puedes ver la expansión pulmonar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ir con mucho detenimiento y tratar, como se comentaba hace un momento, de dejar, algunos le llaman jaula de muerto, pero bueno, este es un comentario coloquial, dejar la parte anterior y la parte más lateral para que pueda hacer mayor ese hueso que queda, hacer un tanto de fusión. Eso de la barra, cuando nosotros empezamos a hacer el drilado de un pedículo, eso de la barra que se pone contralateral es antes de iniciar la descompresión, ¿sí? Algunos utilizan la barra para los 4 niveles, algunos utilizamos nada más en el segmento superior e inferior. Se ponen los tornillos, no se da torque y se empieza a hacer el drilado. Una vez que terminas ese drilado sin quitar la barra contralateral, nos vamos hacia el otro lado, ¿sí? Ponemos la barra, quitamos la otra y empezamos a hacer la corpectomía transpedicular de ese lado. Tratar, como siempre lo sabemos, los principios. Aquí podemos meter legras específicos para tratar de no lesionar tanto la plataforma inferior del segmento superior o la plataforma superior del segmento inferior, y tratar de traer el resto, el disco en su totalidad para no tener ese problema con la caja. Una vez que estamos metiendo la caja a nivel torácico, no hemos sacrificado raíces hasta el momento. Ya son varios de los casos que tenemos, y no hemos sacrificado, mucho menos en columna lumbar. Lo que hacemos es, con los separadores de raíz, hacer lo más posible, ¿sí? Y al momento y la médula nada más protegerla. La puedes proteger incluso con un separador cerebral o con algún separador específico, y deslizar lo más lateral la caja posible. Tirar una P para ver que estés en la parte media, que esté lo más central posible, para que te cumpla adecuadamente la es para una fusión, pero que te cumpla un principio de Wolf, y poder ahora sí hacer una distracción. Muchas de las veces al momento de meter la caja hacemos una distracción bilateral, Sí. para que nos dé un poco más de espacio. Pásame la siguiente. Ahí, por ejemplo, pone un ejemplo el doctor Quispe, en la cual se está metiendo la caja. Por ejemplo, ese tipo de prótesis expandible no tiene plataformas. ¿Por qué no tiene plataformas? Esa, una técnica que se puede utilizar, o la otra es ponérselas, pero en ocasiones, por el espacio,
no nos ha dado en 2 ocasiones, no hemos podido ponerle las plataformas y eso nos ha limitado esto. Cuando metes esta caja, nos hemos dado cuenta, cuando no metemos las plataformas, que sí tenemos mayor riesgo de subsidencia. De las 2 que hemos hecho, una en 4 años nos hizo ya una subsidencia. El paciente sigue pues en control, no se ha reoperado, pero sigue. En cambio, la de la izquierda que tienen de su pantalla, esa es una prótesis que ahí sí pudimos meter la plataforma, las plataformas tanto superior, inferior, e incluso le puedes dar un grado de lordosis o SIFO de acuerdo a lo que biomecánicamente tú hayas planeado en tu cirugía. La siguiente, por favor. La siguiente. Muchas de las veces podemos decir nosotros si vamos a ir 3 niveles o 2 niveles, 2 niveles. Nuestra experiencia, que nos citan cuando nosotros éramos residentes, empezamos a hacerla, es 2 arriba, 2 abajo, y así la hemos hecho, nos ha dado buena funcionalidad. Ahorita quedará debate quién hace más, pero nos da buena estabilidad en el segmento anterior y en el segmento posterior. Bien decía el doctor, una vez que nosotros quitemos todo ese hueso cuando se trata de fracturas, porque estamos hablando de fracturas, ese segmento de hueso lo podemos utilizar tanto para ponerlo en las partes laterales de la prótesis, ¿sí? Como para poner la fijación posterolateral que todo mundo conocemos. El hecho es de dar una estabilidad 360 grados en un solo abordaje. Si bien tenemos que ir muy cuidadosos, ir palpando, ir viendo con el fluoroscopio, es tu gran amigo acá. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel que estés, pues ya ahí comentamos, puedes tener la pleura, puedes tener la cava, puedes tener la aorta, ciliacas, o sea, no sé, algo puede suceder y sea una catástrofe. No hemos tenido lesiones vasculares, pero sí lesiones durales. Hemos tenido una lesión dural que tuvimos que reoperar al paciente para poder suturar era una lesión que fue desapercibida, pero sucedió. Eh, Siempre nosotros, como bien decía también, la primera técnica es hacer la fijación transpedicular y después poner la barra y empezar la descompresión. Dame la siguiente, por favor, Quispe. Aló, doctor, no sé si me escucha, ¿no? Sí. Ya, entonces, bueno, como usted estaba mencionando, ¿no? Esto es ya la parte de la corpectomía, ¿no? Viene a ser la parte ya de los controles finales, ¿no? Donde nosotros tenemos que ver la adecuada posición de lo que viene a ser la caja y vamos a tener nosotros, como decía, confirmar, ¿no? El tamaño óseo, que sea perdón, el tamaño del expansible que sea el adecuado, ¿no? La verificación y después vamos a proceder a la parte final, ¿no? Que viene a ser ya la colocación de lo que viene a ser el crosslink, la colocación ya de las barras definitivas y lo que viene a ser el cierre por planos, ¿no? Que es de manera habitual. Lo que quería mencionarle, ¿no? Es que hay que consideraciones en los niveles torácicos, ¿no? Lo que viene a ser la cabeza de la costilla muchas veces se va a tener que desinsertar y cuando nosotros hacemos esa desinserción, estamos en contacto directo con lo que viene a ser la pleura. Entonces nosotros tenemos que hacer una disección adecuada, la pleura la tenemos que respetar, ¿no? Para que nosotros no tengamos algún tipo de incidencia, ¿no? Eh, Hay técnicas para, como menciona, ¿no? Para desarticular lo que viene a ser la cabeza de la costilla y, bueno, se hace costoplastía, ¿no? O incluso podemos ligar el nervio si es que nosotros no tenemos ese espacio adecuado, ¿no? Hay un estudio, ¿no? Que quería presentar respecto a este doctor, Martin Tugman, que él hace respecto ya a corpectomías, pero transpediculares, pero solo de fracturas de tipo BURS a nivel lumbar, ¿no? Este es un ejemplo que pone en el caso, ¿no? Es un paciente que es la mayoría de los pacientes que él va a tratar son por accidentes automovilísticos, vemos que hay una fractura por aplastamiento y vemos un fragmento que invade el canal, ¿no? Y también hay una separación, ¿no? Hay una separación de lo que viene a ser la parte de las espinosas de ese nivel de la fractura, ¿no? Y hay una cifosis postraumática, ¿no? Entonces, ¿qué ellos van a hacer? En ese caso, bueno, ellos hacen una corpectomía transpedicular. Vamos a ver que los mayores niveles afectados son L1, ¿no? Son pocos casos en sí. Este es uno de los pocos estudios que he encontrado. Vemos, ¿no? Que la mayoría de dispositivos son los expandibles, como mencionamos, que serían los ideales para esta técnica, pero ellos también incluso utilizan cajas PICS, ¿no? Como vemos aquí en estos dos ejemplos, ¿no?
Como les decía, la mayoría son por accidentes de tránsito. Como sabemos, el grupo epidemiológicamente afectado viene a ser pacientes que están en edad joven, ¿no? En edad productiva, que esto va desde los 18 pues, hasta a los 55 años, ¿no? En este caso, el único paciente que tienen que rebasa esa edad viene a ser el séptimo paciente, ¿no? Eh, Vemos que utilizan las escalas que mencioné, la escala de Bacaro, la escala de McCormack y el ASIA, ¿no? Que nosotros utilizamos en trauma, ¿no? Este es bueno, el artículo, ¿no? De acá del doctor Cruz, el del doctor Canales, el doctor Nájera también, donde nosotros, es un artículo mexicano, nos tomemos también que se va a utilizar en lo que viene a ser ya pacientes con trauma, ¿no? Vamos a ver nosotros que hay algo importante que yo mencioné al inicio de la ponencia, que es el trauma asociado, ¿no? Los pacientes que tienen este tipo de lesión van a tener trauma asociado, desde fracturas a nivel torácico, neumotórax, lo que viene a ser trauma cráneoencefálico, va a haber muchas veces fracturas costales, eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta al momento de tratarlo, ¿no? En este caso se ha hecho un seguimiento, ¿no? De estos 8 pacientes que han sido tratados hasta 21 meses, ¿no? Un rango de 12 a 36 meses que han sido ellos evaluados. Y bueno, se les utiliza generalmente para la evaluación la parte neurológica, que la vamos a ver con la escala ASIA, la parte de radiografía simple, ¿no? En los primeros controles y la tomografía que se le pide al un año posoperatorio, ¿no? Esta es una valoración que hacen en el ASIA prequirúrgico y al postquirúrgico, ¿no? Perdón. En el ASIA prequirúrgico nosotros vamos a ver que sí vamos a encontrar mejoría en los pacientes que generalmente son pacientes que van a tener función neurológica conservada, como son los ASIA de D y E, ¿no? Que ellos van a mantener ese ASIA, ¿no? Pero los pacientes que tienen un ASIA A, ellos también van a mantenerlo, no van a tener una evaluación neurológica favorable, ¿no? Y lo que tenemos que valorar también viene a ser la escala visual analógica del dolor, en el cual nosotros vamos a ver que el dolor postquirúrgico en algunos casos viene a ser mayor a 5, ¿no? Como vemos en 2 pacientes, pero eso en el tiempo va cambiando y algunos que persisten con dolor, pero de leve intensidad, ¿no? Que es manejable, ¿no? Este es un artículo que quería yo presentar en el cual hay también una utilización a transvehicular y el uso de la caja expandible, ¿no? Pero por lo que viene a ser una corpectomía con un mini open, ¿no? Que le hacen como un tubular. Pero los casos que trata este autor, ¿no? Este autor Chow, son 2 pacientes de trauma que vemos, ¿no? Hacen una comparación de mini open con una patología abierta. Son los 2 pacientes los únicos que van a ser de trauma, la verdad. Una fémina de 20 años y una fémina de 59, ¿no? Y el resto, como mencionábamos al inicio y como mencionan los maestros, ¿no? Todos son pacientes que tienen patología generalmente metastásica, patología tumoral, ¿no? Que van a ser tratados por este abordaje, ¿no? Entonces, es de rescatar, ¿no? Y hacer la comparativa, ¿no? Con los otros 2 estudios que mencioné, que esta técnica es, digamos, el reporte de serie de casos es poca, ¿no? En la literatura, ¿no? Y la mayoría lo utiliza para lo que viene a ser la parte de tumoral. Entonces, en este caso, voy a pasar las imágenes un poco rápido, ¿no? Debido a las intercurrencias que tuve. Vamos a ver que ellos hacen una exposición hasta lo que viene a ser la fascia, y en este caso van a hacer una fijación, pero va a ser una fijación percutánea. Van a hacer la colocación de tornillos guiados percutáneamente y después de que ellos hacen la fijación, abren una pequeña ventana para hacer lo que viene a ser la corpectomía, ¿no? Como vemos aquí en imágenes, ¿no? Ellos van a insertar la parte del separador es autoestático y van a hacer esa pequeña ventana para hacer la corpectomía, ¿no? Hacen como vemos nosotros el drilado, igual obviamente, hacen la exposición y van a colocar el reemplazo de caja, ¿no? Esta técnica, como vemos, es como que tratan de hacer un poco de mínimamente invasivo, ¿no? En la parte ya de corpectomías, pero bueno, de las otras revisiones no he encontrado más que esta, ¿no? En la cual ellos incluso van a hacer esta mini open, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo queda al final de las heridas, ¿no? Del intraoperatorio, y ellos reportan que ahí lo más beneficioso de ellos es la pérdida sanguínea, ¿no? La pérdida sanguínea en lo que viene a ser el grupo que han hecho ese mini open va a ser menor en comparación al grupo que tiene la corpectomía de manera habitual, ¿no? Eso es lo que ellos, bueno, nos informan o nos reportan, ¿no? Y también vamos a ver que ellos utilizan bastante tejido autólogo, ¿no? Acá hay bastante cresta ilíaca que ellos utilizan para lo que viene a ser la fusión de sus corpectomías, ¿no?
Como decía, ¿no? Acá es notable, ¿no? Que en el miniópene es casi la mitad de sanguínea que pueden, digamos, tener de beneficio estos pacientes. Eso es lo más llamativo de este estudio. El índice de complicaciones es casi similar y vamos a ver que el seguimiento, bueno, los hacen también en ambos pacientes, ¿no? Respecto a las complicaciones más habituales, como mencionaba ya los maestros, son la parte de la fístula, ¿no? Que es una complicación habitual que se puede dar al momento de hacer ya la corpectomía en sí. Y en algunos casos, también como vemos en este grupo, hay complicaciones desde heridas, infecciones de heridas operatorias, hematomas epidurales. Y bueno, en el seguimiento, estos pacientes que han muerto han sido porque, bueno, tenían ya la enfermedad en un estado metastásico, ¿no? Entonces, es por eso que ellos han fallecido, ¿no? La subsidencia también es una complicación de este tipo de abordaje, ¿no? En la cual nosotros, si es que no tenemos una adecuada ubicación de lo que es el reemplazo del cuerpo vertebral, vamos a tener este problema, ¿no? Y este es un caso representativo, ¿no? Del doctor en el cual, bueno, permito presentarla. Es una mujer de 42 años que en el 2019 tuvo una caída de barda, ¿no? En Estados Unidos. Y en el 2020 va a acudir por un dolor y viene ya con lo que viene a ser una paresia, ¿no? Como observamos nosotros, esta es una paciente que tenía ya una fractura por aplastamiento, pero que le han hecho una fijación transpedicular, una artrodesis posterior, 3 niveles arriba y 2 niveles debajo, ¿no? Y hay una fractura de las barras, ¿no? Esto puede pasar cuando nosotros no respetamos estos principios, ¿no? Que mencionan las clasificaciones, ¿no? Porque no tomamos en cuenta cuánta estabilidad nos va a dar el cuerpo vertebral afectado. Entonces, es por ello que esta paciente llega a hacer esta fractura de barras, ¿no? De hecho, puse imágenes, pero intraoperatorias, ¿no? De la paciente, ¿no? En la presentación. Vemos que es una fractura de L1, ¿no? Por aplastamiento, y se le hace una cirugía de revisión y obviamente se le va a hacer una corrección, ¿no? Ahí se ven las barras fracturadas, ¿no? Posteriormente nosotros vamos a hacer, ¿no? Obviamente lo que es el drilado, se hace la corpectomía, va a retirarse uno de la parte de las barras, se hace el espacio para colocar el reemplazo del cuerpo vertebral, colocamos el cuerpo vertebral, ¿no? Como vemos en la imagen, y solo consideramos ya los 2 niveles arriba y 2 niveles abajo, ¿no? Este es el implante del cuerpo vertebral que está in situ ya, y vemos cómo la paciente, bueno, al tiempo postoperatorio, pues se encuentra adecuadamente, ¿no? Eso es lo que al final es importante, ¿no? Que el paciente tenga beneficio en base a la técnica, ¿no? Bueno, es otro caso, ¿no? Donde vemos también que hay una fractura a nivel L1 y esta es una fractura por aplastamiento que obviamente también se tendría que tratar, ¿no? Estas son imágenes intraoperatorias, vemos, ¿no? Cómo se realiza también lo que viene a ser la fijación, vemos la barra provisional que se utiliza, lo que viene a ser la corpectomía con el drill y, bueno, se realiza también al final la colocación del implante, ¿no? Al final nosotros colocamos lo que viene a ser el crosslink y bueno, eso es todo lo que les quería presentar. La verdad, pido disculpas por las dificultades técnicas, ¿no? En caso de lo que viene a ser la señal, no lo esperaba. Y bueno, presto a sus preguntas, ¿no? Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna pregunta del público? Buenas Aló, buenas noches. noches. ¿Alguna pregunta del público? ¿O está por ahí el doctor Hugo Vilchis? Everardo Escamilla levantó la mano, maestro. Buenas noches, doctor Sosa, doctor Doctor Guzmán. Escamilla, adelante. Adelante, Eh, amigo. una, una plática muy, muy, muy interesante. Felicito al doctor Tommy, a pesar de las dificultades técnicas que pudo haber tenido, muy buena su presentación. Creo que nos alimenta muchísimo. Una pregunta yo respecto a pacientes con fracturas a estos niveles, eh, con osteoporosis o con osteopenia. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia o algún caso relacionado con este tipo de fracturas y que hayan podido resolver a través de este tipo de cirugías?
al menos un servidor, ¿no? De acuerdo a la clasificación actual que hay para fracturas de columna toracolumbar, de acuerdo al lado spine del Colegio de Ortopedistas de Alemania, que se incluyó la clasificación. Y lo que te hablan de los constructos va a depender mucho si el paciente, sobre todo lo que estaba comentando el doctor Quispe, ¿no? La cifosis que tú tengas, y poder seleccionar la técnica que tú vayas a realizar, sobre todo si puedes, uno, pues de acuerdo a la clasificación, manejarlo de manera conservadora, dos, utilizar SIF o vertebroplastías, pero cuando vas a hacer la instrumentación, sobre todo en pacientes con esa mala calidad ósea, los constructos deben ser más largos, pero hacerla por vía, como lo está comentando el doctor Quispe, vamos, he revisado la literatura y no hay algo que nos pudiera llamar la atención, sobre todo por la calidad del hueso, porque estos pacientes, como dice la técnica, tienes que darle distracción al constructo. Entonces, a la hora de dar la distracción, pues ahí te llevas las otras vértebras, ¿no? En relación a la corrección del balance sagital. No, no es fácil, es complejo, pero sí creo que desde mi punto de vista, hasta ahorita no hay algo que en la literatura que nos permita en abordar este tipo de pacientes 360 grados. No, amigo, fíjate que no, en los casos presentados y los que hemos tenido, no hemos metido ningún paciente con osteoporosis. Realmente han sido pacientes, el más grande que hemos tenido es de 62 años masculino, accidente en tránsito que lo presentó, pero hacia abajo, ninguno. Aunque le hiciéramos una fijación con tornillos cementados, el pedículo se puede fracturar al momento de hacer la distracción y el riesgo de pull-up también sería pues muy, muy alto. Posiblemente un paciente añoso, pues su mejor, si tiene criterios para CIFO, como decía el doctor Guzmán, pues para CIFO, vertebrocifo. Si tiene criterios por invasión al canal o algo para una artrodesis larga, pues tornillos cementados probable sea lo más correcto. Pero en este tipo de pacientes, generalmente para trauma específicamente, una de las grandes indicaciones que utilizamos es un McCormack alto, o una fractura, por ejemplo, tipo CAO, que se combinan un burst completo todo, totalmente. Desde una 3 a una 4 son los que hemos metido y tumores, pero no, nosotros llevamos ahorita 19 casos y ninguno ha sido por con osteoporosis, amigo, respondiendo a tu pregunta. Correcto. Muchas gracias por la respuesta, doctores. Adelante, Felicidades. amigo. Franco Arias, amigo, adelante. Buenas noches con todos. Yo tenía una duda, ¿no? Ahí en la exposición presentaron uno de los criterios para hacer una corpectomía, ¿no? Y se basaron en la escala del CLICS, en que decía en que si el paciente tiene mayor compromiso neurológico, eh, tendría más puntaje para que vaya a una cirugía. Pero yo me pregunto, en caso de los pacientes que tengan criterio para hacer una artrodesis y una corpectomía, en caso tengan una clasificación tipo C, ¿no? O una listesis de grado 4 o incluso que van a la espondiloptosis, pero que ya tengan algún déficit neurológico establecido en caso de un Asia A, ¿qué recomendable sería hacerle la corpectomía en esos pacientes? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y me- Respondiendo a ello, ¿no? Como viste en sí, la presentación, puse casos en los cuales hay pacientes que tienen, ¿no? Un estado de Asia A. Entonces, son pacientes que neurológicamente sabemos que su pronóstico es malo, ¿no? A futuro, pero son pacientes que muchas veces van a ser cifosis postraumática, ¿no? Entonces, lo que se trata con este tipo de corpectomía, con este tipo de técnica, es darle estabilización a la parte anterior
y también hacer, bueno, la descompresión de la vía posterior y estabilizar la vía posterior, ¿no? Pero generalmente es la parte anterior la que va a dar soporte y la que va a permitir que el paciente no haga una cifosis, ¿no? Que a la larga también, si el paciente es fijado solo transpedicularmente, va a estar atravesado por vía posterior, no va a tener esa compensación, ¿no? Esa carga va a estar limitada en la parte anterior. Es por eso que se decide hacer la corpectomía, ¿no? O sea, o sea, en los reportes de casos sí hay pacientes que neurológicamente tienen mal pronóstico, pero que van a ir a corpectomía, ¿no? Entonces va a ser beneficioso por la parte de la corrección de la cifosis. Sí, Franco, Así es. efectivamente, mira, efectivamente, si tienes un paciente con un BURS completo o una 3 una 4 tipo C, un McCormack alto, ese paciente, una vez que se recupere, o sea, si está parapléjico, él va a empezar a sentarse, va a empezar a andar en silla, va a empezar a pasarse a una cama, va a empezar a hacer cosas, y eso te obliga a que el riesgo a una SIFO es alta y que haya una fatiga de material. Entre ellos, como un caso que presentó el doctor Quispe, fractura de las barras debido a una mala elección de la técnica, que a todos nos puede pasar, pero que te llegan con un dolor intenso y ya sabes que es una fractura, fatiga del material. Entonces, por eso se hicieron las clasificaciones para hacer de lo más correcto a lo que tú tienes. Si tú tienes nada más para hacer una artrodesis larga, pues decir al paciente un par de meses, 3 meses acostado y moverse muy poco, pero si tú puedes y tienes la posibilidad de hacer una corpectomía de acuerdo a las clasificaciones, lo correcto es lo correcto. Ya sea una corpectomía que domines transpedicular, vía lateral, anterolateral, la que tú domines, pero el 360 grados te va a establecer totalmente la carga y la gran biomecánica que tiene la columna, porque esos pacientes no están cuadriplégicos, estamos hablando de toracolumbares y van a tener mucha movilidad en el transcurso de su vida, pero es una muy buena pregunta, doctor Franco. Sí, porque, bueno, sí tengo entendido que es para el fallo de la artrodesis. Pero bueno, se ve mucho no sé, en hospitales nacionales, incluido por falta de materiales, que se evita hacer la corpectomía, ya sea por falta de experiencia, por mayor sangrado o falta de materiales, ¿no? Y solo se limitan a hacer una artrodesis y una laminectomía, ¿no? Amplia, para evitar la compresión, pero o sea, no, es como decir, eh, no se compara tanto qué tan superior es, ¿no? A largo plazo la corpectomía con la simple artrodesis, ¿no? Y muchas veces se prefiere esa técnica en pacientes que ya están parapléjicos, ¿no? Que están en cama, ¿no? Porque se piensa que no, que el riesgo de cifosis a largo plazo va a ser muy mínimo, ¿no? Obviamente que en pacientes que sí tienen el estado neurológico intacto, sí, pues se priorizaría hacer una corpectomía, ¿no? Bueno, esa era toda mi duda y mi pregunta. Muchas gracias por la aclaración. Saludos y Ok, gracias, doctor. claro, claro, nada más quiero dejar dilucidado de que lo que comentas por falta de material, pero ahí no estamos haciendo lo correcto. Si es lo que tienes, adelante, es lo que tiene tu hospital. Pero las clasificaciones a lo largo del tiempo se han hecho para el recurso de darle al paciente lo mejor. Y una fractura de esto que acaba de comentar en este tipo de fracturas está totalmente indicada como primera opción el 360 grados. El paciente va a tener movilidad, no hay que desahuciarlo, el paciente no va a estar tirado en cama. El paciente, si como las otras lesiones le permiten y tú lo metes en buenas condiciones, el paciente se va a reintegrar a comer con su familia, a pasarse una cama, a tratar de bañarse, a sentarse en una taza, hacen mucha actividad con sus brazos y con su torso, con su columna. Entonces, por eso es que están pues indicadas, pero en base a lo que dices, totalmente de acuerdo. Es una técnica, y ve, nosotros la aprendimos en pacientes con Frankelá, así la aprendimos esta técnica. Cuando tienes un paciente con Frankel D o Frankelé, ahí sudas,
porque no quieres tocar, y más cuando son torácicas, no quieres tocar nada la médula. Y ya cuando te vas más arriba y tienes un paciente, creo yo que ahí sí tienes que tener un tanto más de pericia, debido a que te da pues un tanto de miedo tocar la médula y sacarlo con un déficit posquirúrgico, que es algo por lo cual van a hablar de corpectomías anterolaterales la próxima vez. Pero bueno, el doctor Luis Miguel Duchén y después el doctor Raúl levantaron la mano, maestro Enrique. Gracias, doctor Sosa. Respecto a la consulta que tenían antes de pacientes osteoporóticos, a mí me ha tocado tener que atender pacientes que han sufrido fracturas y tenían osteoporosis. Eran fracturas vertebrales con invasión, con déficit neurológico, y he tenido un caso en donde hicimos la corpectomía, cometimos el error de poner solamente un nivel arriba, un nivel abajo, pese a que le pusimos cemento, sensiblemente hizo subsidencia el implante. Hicimos la corpectomía, la disectomía, hizo una subsidencia muy importante, realmente la osteoporosis era severa y falló el sistema. Entonces, siempre en estos pacientes osteoporóticos hay que tomar en cuenta el tema de la biomecánica, porque generalmente pueden tener esta complicación, y además ese paciente nos hizo o sea, tenía una hipoalbuminemia, entramos de urgencia, como dije, pero tenía una hipoalbuminemia de base, entonces también se infectó. Entonces fue un caso muy difícil de tratar. Afortunadamente logramos luego hacer cirugía, ampliar el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a esa pregunta de los pacientes con osteoporosis. O sea, no es lo mismo una fractura de un paciente viejito que se cae sentado leve y es un fragmento pequeño el que sale. Estoy hablando de un paciente con un trauma importante y con déficit neurológico. Siempre hay que tomar en cuenta que estos pacientes pueden hacer subsidencia, y hay que ser un poquito más agresivos en el tema de tener un soporte posterior mayor. Entonces, haciendo dos niveles arriba, dos abajo, quizás en los pacientes osteoporóticos sería una opción cuando hay una invasión importante al canal y evidentemente hay un un aplastamiento también importante. Entonces, quizás en la experiencia de otros colegas tendrían otras opciones, pero en ese específico caso, como preguntaba el colega, hay que tener en cuenta la fragilidad de sus pacientes. Muchas gracias. Gracias, maestro Duchenne. Adelante, doctor Raúl. Sí, Toño, en relación a lo que comentaba el doctor Franco, para pacientes que con escaso recurso económico, que pudiera necesitar, o que de acuerdo al tipo de fractura que tenga y que no tuviera el recurso económico, obviamente, por el que el reemplazo vertebral, pues sí, es un costo adicional y muy importante. Sí, aquí en México pues va desde los 70,000, o se puede ir hasta 130,000, 140,000 pesos, dependiendo la marca del reemplazo. Una opción que yo lo hice en los primeros casos es hacer un acortamiento, hacer la corpectomía tal cual la técnica, pero en vez de colocar el reemplazo vertebral, pues hacer un acortamiento también ahí directamente de la vértebra. Entonces, esa sería otra opción, pero también son en pacientes que son prácticamente franquelá, ¿no? O hacia A, definitivamente, que es lo que podría tener esa opción, que es lo que él comentaba para pacientes de ese tipo. Una opción podría ser un acortamiento, y también funciona sobre todo para dar la estabilidad sagital para mejorar, y no tengamos, como en ese caso que presentaste de esa paciente que se le habían fracturado las barras, ¿no? Entonces, esa es una opción también que se puede dar definitivamente para este tipo de casos, un acortamiento que son lo que yo lo hice en uno de los casos precisamente por esa cuestión. Ujú. Pues sí, No, la otra. Adelante, maestro Guzmán, adelante, perdón. no, que si alguien quiere hacerle una pregunta al doctor Quispe o algún comentario de lo que están haciendo en sus hospitales. Bueno, de nuevo, nada más, abundando un poquito en ese aspecto, maestro Guzmán. Yo creo que actualmente ya bueno, también tiene que ver mucho la cuestión económica, pero ya con la tecnología
sobre todo en pacientes que son Asia D, Asia E, o que prácticamente no hay un déficit neurológico importante, vale la pena también ver el monitoreo electrofisiológico transoperatorio, sobre todo en esas fracturas altas donde está comprometida la médula espinal. Siempre, siempre es importante tener ese respaldo, sobre todo por esa parte ya sea de la fractura o de la parte del tumor que está pegado directamente ahí a la médula espinal. Al momento que está uno despegando, incluso el ligamento y esa parte del hueso que está pegado ahí a la médula espinal, siempre, siempre es importante tener el respaldo del monitoreo electrofisiológico en cuestión de los potenciales, muy, muy importante, sobre todo en fracturas altas y en pacientes que están neurológicamente todavía con movilidad de las piernas. Entonces, al menos yo trato de pacientes que tengan fracturas altas con un ASIA D o E, siempre tratar de meter el monitoreo electrofisiológico transoperatorio, que nos va a dar mucha seguridad para nosotros como médicos y obviamente pues para el paciente, para tratar de evitar que no salga después de la cirugía con un déficit mayor que del que entró. Eso es algo también importante que valdría la pena cuando se pueda, definitivamente. Yo al menos trato de cuando son lesiones altas, tratar siempre de que vaya con él y que son pacientes que todavía tienen movilidad de las piernas, que vayan siempre con monitoreo electrofisiológico transoperatorio. Sí, muy bien, muy buen comentario. Aquí está con nosotros el doctor David Campos. ¿Me escuchas, doctor David Pacheco? También levantó la mano un usuario de Zoom, no sé quién sea, pero Es el doctor Campos. Eh, el doctor Campos, él es fellow de columna y está haciendo su alta especialidad en un centro médico ubicado en el Estado de México y también su residencia médica tuvo que ver mucho con AO Spine en relación a la clasificación, sobre todo a las A3, las A4, en donde prácticamente está perdida la carga axial, ¿no? Porque si tú instrumentas por vía posterior y no subes un mayor número de niveles, como decía el doctor Sosa, tres por arriba, tres por abajo, hacer una muy buena fusión, una buena estabilización, ponerles una faja toracolumbar, porque la solicitud de carga está perdida en la parte anterior. Entonces, David Pacheco, ¿cómo ves lo de la clasificación AO, sobre todo la pérdida de la carga axial en relación a los constructos, si nada más tienen que ser por vía posterior o consideras que hay que suplir esa carga con los expandibles o las cajas para que le demos esa estabilidad 360 grados con o sin compromiso neurológico? Te escucho, David Pacheco. Bueno, la próxima semana, voy a estar aquí también en la España, representando a mi escuela, el Centro Médico de Metepec. En cuanto a las fracturas, pues obviamente ya conocemos la clasificación, ya creo que la hablaron y retomarla pues sería redundar en el tema. Las A4, que es el tema más importante para esta área, es donde más han investigado específicamente en la lesión, obviamente que por el término es la lesión de la plataforma superior e inferior, pero más importante, como nos estaba mostrando el doctor en su imagen, es la multifragmentación que se encuentra, sobre todo retomando las columnas fisiológicas y biomecánicas que nos trajo Denis, en la que la multifragmentación de la columna anterior es muy importante, ya que tanto la psicosis que se genera por el tipo de fractura como la pérdida de la altura, no solamente es en el momento, sino en el seguimiento que va a llevar el paciente. En eso nos vamos a enfocar para, bueno, el tema de la próxima semana, sobre cuándo hacer o qué casos tenemos o qué experiencia tiene el instituto ante las indicaciones de hacer doble abordaje o hacer el abordaje anterolateral, que se basa principalmente en los datos de multifragmentación de la columna anterior con diferentes tipos de implante,
para reconstituir sobre todo es la altura y la biomecánica se basa principalmente en esto, dejando un poquito atrás los datos de invasión hacia el canal y todo eso, sino más hacia la biomecánica y la estabilidad, generando un constructo que nos permita el soporte, sobre todo en la carga axial, evitando que los pacientes con el tiempo progresen en la psicosis. Bueno, lo vamos a ir viendo más o menos cómo fueron clasificándolo, como pasos de los abordajes. Yo creo que, eh, bueno, platicando con mis maestros y el doctor Guzmán y todos acerca de los abordajes, es muy importante conocerlos por, porque un cirujano de columna tiene que conocer la amplitud o la gama de materiales que tiene para atender específicamente un paciente. También hago hincapié en que este tipo de pacientes no llegan con una fractura aislada como tal. Yo creo que desde los webinars pasados ya hemos estado hablando que son pacientes que comúnmente son politraumatizados, policontundidos y polifracturados. Entonces sería importante considerar cuál es el beneficio de cada uno de ellos y como dice el doctor Sosa, en algunos en los que se considera comenzar la movilidad temprana que puede ayudar bastante a esto. Muchas gracias, doctor David Pacheco. Doctor Sosa, le quiero hacer una pregunta en relación a Antes, a maestro, la técnica. Sí, maestro, antes es que hay un doctor que levantó la mano desde hace rato, usuario de Zoom, nada más que no tiene su nombre. Adelante, doc, por favor. Es que levantó la mano ya 2 veces. Perdón, maestro. ahí está la manita. Ajá, es usuario de Zoom, pero no tiene su nombre. ¿Es el doctor? Tiene Si no, apagado su adelante, maestro. micrófono. Si no, ¿Sí me adelanta. escuchan, doctor Oscar Martínez? Adelante, doctor. Me presento, soy el doctor Oscar Martínez de acá de Monterrey. Trabajo en un hospital universitario. Como todos saben, el hospital universitario de la región de los estados no tiene mucho presupuesto. Entonces yo les quería preguntar a los que tienen experiencia, el uso para la carga anterior, nosotros usamos mucho el soporte con tejido de hueso a lo injerto de una estructura, de una tibia, de un fémur, de una tibia, dependiendo de la cantidad del hueso, del cuerpo vertebral, y lo hacemos también, un abordaje posterior único. No tenemos la tecnología para cajas, que sería a lo mejor pensar que es más biomecánicamente estable. Pero fíjense que nosotros tenemos una experiencia, por ahí les voy a compartir un artículo que publicamos en el 21 de la comparación de 4 técnicas para la tuberculosis. Y una de esas técnicas precisamente es el abordaje posterior único, eh, para torácicas, para torácicas. Entonces les quería preguntar, ¿qué opinan de que en nuestros hospitales que no tenemos tecnología avanzada, no sé si sus hospitales o por ahí tengan a bien poner a los injertos estructurales de tipo fémur, tibia, hemos puesto de húmero, hemos puesto de peroné, y hasta ahorita, desde el 17, lo estamos colocando y vamos a sacar una publicación próximamente, donde hemos tenido buenos resultados con los injertos. Hay una integración e incluso hasta las infecciones. Por ahí nos vamos a hacer un reporte el próximo año. No sé si el doctor Sosa, el doctor Guzmán o los que están aquí de mayor jerarquía, máster, puedan platicar al respecto, qué experiencia han tenido. Gracias, Antonio. Los felicito por su webinar. Doctor, sí, sí, es muy interesante este tipo de técnicas. De hecho, se vienen haciendo ya durante muchos años en hospitales de referencia en la Ciudad de México, que, que si lo hacían por vía anterior ocupaban la costilla, aunque biomecánicamente la estructura no tiene esa capacidad de tener la carga axial, pero sí se utilizaba más el peroné, o sea, se tomaba el injerto del mismo paciente
y ese perone se colocaba entre los dos cuerpos vertebrales para darle mayor soporte o mayor carga, pero la cuestión biomecánica en aquel tiempo, bueno, pues no había tanta información con respecto a la solicitud de carga o los tipos de constructos, etcétera. Y después se empezó a utilizar como lo que hacía este Claward, ¿no? En las cervicales, en donde se tomaba un buen pedazo de cresta ilíaca, que era una tricortical, y podríamos darle mayor soporte. Y en aquel tiempo, no sé si a usted le tocó esa experiencia de utilizar las famosas barras de Luque, que de alguna manera se hacían esas cirugías circunferenciales, pero usted ya con estas nuevas, vamos, en cuanto a tener mayor información científica o académica, o usted en estos trabajos, ustedes ya están solicitando los injertos al banco de huesos, parece que lo tiene Guadalajara o lo tenga Monterrey, en el tiempo que lo están llevando para poder hacer la colocación de injertos, pero creo que sí es algo tan interesante, importante, y igual lo de las mallas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una malla que no es expandible a la malla que utilizan los que tienen mayor presupuesto, los hospitales o que tienen seguro de gastos médicos? Entonces ahí podrías pedirle la malla expansible, pero los cilindros comunes o los que nosotros utilizamos para las corpectomías cervicales, torácicas o lumbares, nos han funcionado muy bien ahí, e inclusive hemos hecho colocación de ahí mismo los tornillos a nivel lateral de los cuerpos vertebrales, le ponemos la barra y nos puede dar esa cirugía que, de acuerdo a las características biomecánicas, nos puedan dar mayor estabilidad para este tipo de pacientes, y sobre todo para poderlos movilizar más rápido, los tiempos quirúrgicos, los sangrados, etcétera. Pero no sé si el doctor Sosa Nájera tenga alguna experiencia con estos aloinjertos, que me parece pues, que sí sería un muy buen tema que podríamos platicar en esta plataforma. Sí, Doc, sin duda es que es un excelente tema. Decirle que tengo experiencia, maestro Oscar, saludos hasta Monterrey. No, decirle que yo tengo experiencia en poner aloinjertos, no, sí hemos hecho, pero es un paciente que tenemos en un Asia A, que tenemos y que lo vamos a dejar acostado pues bastante tiempo, que no lo vamos a movilizar rápido. No tenemos la suficiente experiencia para yo poderle comentar al respecto, pero vaya, si nos pueden pasar por favor su causística en el artículo, bienvenido será. Para eso se trata, debido a que sí me interesa mucho, como ustedes comentan, hay pacientes que no pues tienen el recurso como tal. Y la técnica es la misma que acaba de comentar el doctor, prácticamente nomás la utilidad del soporte de carga. Un soporte de carga biológico, pues ahorita ya tenemos mucha evidencia de que los aloinjertos valen para una fusión. Tienes unos porcentajes bajos de no fusión, pero le hacen mucho bien al paciente pobre, al paciente que no tiene recursos. Entonces saben bien que esos hospitales recogemos a los pacientes accidentados o tuberculosos, en donde no tienen ni qué caerse, ¿verdad? Entonces, nosotros en el hospital, gracias a Dios, tenemos un banco de huesos desde el año 2000 y estamos poniendo ese tipo de soportes a este tipo de casos en los cuales hay una destrucción masiva del cuerpo y está muy minuto, y sobre todo que trae un compromiso medular, y pues de ahí nos despachamos con la cuchara grande, ¿verdad? Entonces, sí, les voy a publicar, les voy a pasar por aquí mismo, por el chat, por el WhatsApp, el artículo que se publicó en el 21. Y como te digo, próximamente vamos a colocar nada más los abordajes posteriores únicos con aloinjertos. Por ahí se los colocamos. Muchas Fíjese gracias que por permitirme. antes de que se vaya, maestro, es un excelente, debido a que, mire, aquí hay conectados personas, y donde yo me formé en neurocirugía en el Adolfo López Mateos, en Toluca, hay banco de hueso, y hay pacientes que no tienen, como ustedes comentan, el presupuesto. Es un hospital público, pero es un hospital de altísimo
trauma, muchísimo trauma de columna raquimedular, o sea, diario llegan. Entonces, esto que usted comenta es algo, pero muy importante y a tomarlo en cuenta, creo yo, para compartirlo con nuestros maestros del Adolfo, para que tengan esa otra salida y puedan hacer y reproducir estas técnicas si están dando resultados, que pues si hace fusión tiene que dar resultado, claro, dependerá del tiempo, creo yo, que ahí nos va a decir cuánto y los consejos de cómo hacerlo y a qué paciente hacerlo, porque es muy importante y créame que para esto sirven también estos Spine Webinar, porque vaya, este es algo que a mí en lo personal me parece una excelente opción y a tomar en cuenta en hospitales donde no tengamos el recurso, como el mencionado ahora. Pues sí, sería excelente que el profesor Oscar nos permitiera, nos hablara sobre esta técnica de aloinjertos, porque una de las preguntas que les quiero hacer, o ustedes que están haciendo esta técnica, es que si el cilindro o la malla expandible tú la metes de manera vertical al paciente, entonces el diámetro o el ancho del dispositivo no es lo mismo que lo metas en vertical que en horizontal. Y ya una vez que tú lo introduces al espacio donde hiciste la corpectomía, ahí tú puedas, ahora sí, con la distracción que le das del lado contrario, poderlo tú mismo de manera manual cambiarlo de horizontal a vertical, y entonces ahora sí le des la distracción. Creo que son de esos tips o de esas características que nosotros en esa curva de aprendizaje tendríamos que ver si es Pregunta. factible hacer es factible poder hacerlo de esa manera, porque ya en León, en Guanajuato, preguntando con los cirujanos de columna, que este tipo de técnicas era lo que yo les comentaba, si lo metías así como te lo marca la técnica de la casa comercial, o tú lo metes de manera horizontal, le das la distracción y ahí ahora sí como dicen, lo giras, son ¿qué? 90 grados, 180 grados, y ya te quede de manera vertical el implante, y ahora sí ya puedas darle la distracción que tú quieras, sueltas la barra para la que estaba distracción, para que ahí ya le dé la compresión, la carga axial, y entonces ahora sí ya puedes armar tu constructo para darle esa maniobra o esas características que nosotros manejamos en pacientes con fracturas o con deformidades, pero ya tienes el soporte o la carga anterior. Entonces yo creo que el doctor Oscar, si nos permitiera, la verdad sería un excelente tema que desarrollar para tener esas herramientas que, si no contamos con esas tecnologías, poder utilizar con injertos como él lo describe. Gracias. Claro, claro que sí. Si ustedes me dan el espacio, preparo el avance que tenemos para hablar sobre el tema de los aloinjertos en problemas de soporte de carga en la columna torácica y lumbar. Claro que sí, Doc, claro que sí, cuenten con ello. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno, pues ya por último, unas de las limitaciones que yo le veo a la técnica, porque ninguna técnica es perfecta, en un paciente íntegro, si son tus primeros casos, es difícil tener cuidado, y más si hay médula arriba de L1 hacia superior, pues hay casos que se reportan con lesión medular incompleta, completa. Por eso da tanto miedo esta técnica. Entonces, tener mucho cuidado en eso, no retracción, ya sabemos, médula es médula, la médula no soporta la retracción, no soporta la distracción tanto, o sea, el golpe tampoco no lo va a soportar. Entonces, tener cuidado. Otra de las limitaciones es, como dice, el meter la caja expandible. Aunque la vayas a expandir, es un tanto complejo meterla, por eso en el lado que vayan a elegir, irse lo más lateral, y si vas a hacer la costotransverso, hacer la facetectomía total que te dé el espacio ideal. Y no hemos hecho nosotros, pero está escrito en la técnica que a nivel torácico las raíces la puedes sacrificar.
puedes amputar la raíz. Son limitaciones que yo le veo mucho a la técnica, y la otra es que el cuidado lateral, pleura, grandes vasos, anterolateral, aorta, cava, tener mucho cuidado y más con el drill. El drill, en el tercio inferior nosotros ya no pasamos de ahí con el drill. Incluso dejamos esa porción adelante para que nos haga también proceso de fusión, lo poco hueso que quede ahí. Esas son como de las limitaciones que yo le veo, de los grandes cuidados. Y no sé, maestro Guzmán, si no hay algún otro comentario de los doctores, pues si gusta clausurar el Spine Webinar 53. Y les reiteramos una disculpa, en ocasiones los ponentes pues les pasa esto, pero no, trataremos de que no se vuelva a repetir, y pues bueno, creo que bueno que el día de hoy estuvo muchísima audiencia. No fue por la audiencia, sin embargo, pues les agradecemos a todos conectarse. Adelante, maestro Guzmán. Sí, buenas noches a todos. Gracias por haberse conectado a la plataforma Spine Webinar, y gracias al doctor Quispe que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en México, y creo que se va al Perú con muchas herramientas en el manejo de la patología de la columna de tipo traumática. Y pues creo que con esto damos concluida la plática del día de hoy. Que tengan excelente noche y nos vemos la próxima semana. También es un tópico del abordaje 360, pero con la combinación de abordaje lateral con la combinación del abordaje posterior. Son cirugías que realmente vale la pena tocarlas, porque el resultado creo que va a ser proporcional a la manera de cómo estudiemos cada paciente de manera particular. Gracias y buenas noches a todos. Buenas Muy bien, noches a gracias. todos y gracias, maestro Quispe. Buenas Gracias, noches. excelente ponencia. Gracias Buenas y noches. de caso nuevamente. Buenas noches con todos, doctores. Saludos a los maestros.